Ahora sí, bienvenidos a todos a otro webinar de Digimed y Medigen, ya un clásico, no sé la cuenta, mejor no la llevamos, y es un placer seguir manteniendo este vínculo, este canal de comunicación con todos los médicos de la Argentina y también, bueno, de la región. Digimed es una empresa que se dedica al área de ultrasonido, representante de las marcas Mindra y Siemens desde hace ya 15 años, y llevamos más de 25, 27 años en el mercado de ultrasonido en Argentina como representantes técnicos, comerciales, y también acompañando en estos espacios de formación y capacitación. Tenemos presencia en Buenos Aires con nuestra sede central acá en Capital Federal, y también sucursales en Córdoba, en Rosario, y una red de distribuidores que trata de cubrir y llegar con el mejor postventa a todos los clientes del país. Les comento, podemos tener instancias de presentación de equipos, ya que por la pandemia no pudimos viajar, ahora ya se está empezando a mover, pero todavía habría que aprovecharlo porque es más simple quizás en una sesión de Zoom para alguien que está en el sur o en el norte, muy lejos, y no se puede hacer un viaje hasta una sucursal para ver un equipo. Nos conectamos, ven el equipo, compartimos la pantalla con imagen ecográfica en vivo y tiene una idea, se puede hacer una prueba comparativa, todo lo que se haría en un showroom convencional visitándolo de modo virtual. Ahora sí, Miguel, doy pie y empezamos con la parte que interesa a todos los asistentes. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que hable Miguel, quiero saludarlos a todos y agradecer en nombre de todo el staff de Medigen y de todos los asistentes a la doctora Ana, que aceptó nuestra invitación para compartir este rato esta tarde con nosotros. Yo quiero, en nombre de Medigen y en nombre de Digimed, agradecer a todos nuestros auspiciantes que nos vienen acompañando desde el principio de este ciclo de webinars, al Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe, que nos auspicia, a la Asociación Médica de Rosario, a la carrera de posgrado de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Ciencias Médicas, a las distintas instituciones que nos vienen acompañando desde el comienzo, como SAEU, ASOGIR, CIADTP, y a RENAC y a la Fundación Prenatal, que son los que nos vienen permitiendo realizar todos estos encuentros, nos vienen acompañando en esta iniciativa de educación conjunta donde todos estamos estudiando y que tanto bien nos hace y nos suma a todos en lo cotidiano escuchar a toda la gente que ha aceptado participar de estos encuentros a lo largo de todo este año. Miguel, te cedo la palabra para que nos presentes a Ana, aunque ya la conocemos, pero bueno, para aquellos que no la conocen. Bueno, muchas gracias, Carolina. Medigen es un centro de diagnóstico médico, fundamentalmente diagnóstico prenatal, en la ciudad de Rosario. Hago estas aclaraciones siempre cuando comenzamos porque siempre hay colegas y amigos de otros países, no solo de distintos lugares de la República Argentina, sino de otros países vecinos, inclusive no tan vecinos, afortunadamente. Invitados que, como dijo Carolina, han sido muy generosos en brindarse para ofrecernos toda su sabiduría y conocimiento. Que estas conferencias quedan para que ustedes las puedan aprovechar luego en los canales de YouTube, ya sea que entran a la página de Medigen o a través del canal de YouTube que nos ha ofrecido Digimed. La doctora Ana Espinosa es médica, ginecóloga y obstetra, la directora de Mater Sur en la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Además, es miembro titular de ALAUS, la Academia Latinoamericana de Ultrasonografía, miembro activa de CIADTP, presidida por nuestro amigo Miguel Goticós, de Paraguay, y fundamentalmente ha sido uno de los dos motores fundamentales de algo que nos unió a todos los argentinos y después muchos latinoamericanos, que fue Fetal Group, es Fetal Group. Yo no quiero demorar más porque ya venimos de mucha presentación. Ana nos va a hablar hoy de medicina, diagnóstico prenatal o medicina fetal basada en la evidencia. Ana tiene capítulos escritos en muchos libros de amigos que tenemos en nuestra biblioteca, en Medigen. Así que tiene mucha experiencia, los invito a escucharla y aprovechar todo lo que ella sabe, su gran experiencia. Anita, muchísimas gracias y te escuchamos. Por favor, Miguel, y agradecerle, bueno,
a Digimed, que hace posible que nos unan, a que se borren las fronteras, ¿no es cierto? Y a Medigem, bueno, a ustedes dos, que son la cabeza visible en este momento del staff. Bueno, muy bien. El objetivo de esta charla es que veamos todo lo que hay actualmente, es decir, habrán visto a lo largo de todo el año un montón de webinars, un montón de charlas sobre diagnóstico prenatal, mucho de primer trimestre, de segundo trimestre, y lo que yo quise traer en esta charla es un resumen de lo que hemos visto en el año y traer la mejor evidencia que tenemos hoy disponible los médicos y que cada uno pueda en su práctica diaria ofrecerle lo mejor a su paciente. Entonces, aquí les muestro la hoja de ruta, donde lo que vamos a charlar es un poco de las malformaciones, la definición, la epidemiología. Vamos a ver cuáles son los métodos de detección que tenemos, tanto en screening como en diagnóstico, sobre primer trimestre de screening de malformaciones y cromosomopatías, en segundo trimestre lo mismo, screening de malformaciones y cromosomopatías, y por último los test invasivos. Primero, definir qué es un defecto congénito, un trastorno congénito, que es toda anomalía del desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular presente al nacer, aunque pueda manifestarse más tarde, externa o interna, familiar o esporádica, hereditaria o no, única o múltiple. Fíjense que esta definición la viene utilizando la OMS desde el año 70, fíjense qué completa que es y que abarca desde lo molecular hasta lo evidente. Y no se ha tocado, la última revisión que se hizo fue en el año 2010 y aún no se ha tocado esta definición. Y esto es lo importante. ¿Cuál es la epidemiología de las malformaciones congénitas? Son la segunda causa de muerte en niños menores de 28 días y de menos de 5 años en las Américas. En el mundo afectan 1 de cada 33 niños y causan más de 3 millones de discapacidades al año. Esto no es una cifra que se me ocurre a mí, es una cifra que dio la OMS en su último reporte. Y los trastornos congénitos graves más frecuentes, fíjense cuáles son: las malformaciones cardíacas, los defectos del tubo neural y el síndrome de Down. Es decir, esto no es un tema de élite, esto es un tema sanitario grave que hasta la mismísima OMS lo ha puesto arriba de la mesa. ¿Y qué pasa en Argentina? Esta es la última cifra oficial, estuve mirando hasta ayer, a ver si hay algo publicado sobre el año 2019, aún no hay nada publicado, es la última cifra oficial, y esta es la última tasa de mortalidad infantil que tenemos en Argentina, que es de 8,8, es la más baja que ha tenido Argentina en su historia, y siempre me gusta comparar qué pasaba con la mortalidad infantil en los últimos años y qué impacto tienen las malformaciones congénitas sobre la misma. Fíjense que antes del Plan Nacer, que fue aplicado en el año 2009, 1 de cada 4 chicos moría por malformaciones congénitas, de los cuales 1/3 son por cardiopatías congénitas. Les digo que esto yo lo vengo observando puntillosamente año tras año, y en el año 2018, fíjense que sube un poco la cifra de mortalidad infantil por malformaciones congénitas, ahora estamos en casi 28%, pero lo interesante es que bajaron la mortalidad por cardiopatías congénitas, es decir, que algo ha mejorado la detección prenatal, algo ha mejorado el Plan Nacer en este sentido, la mortalidad, es decir, algo estamos mejorando. Es decir, antes les digo que las cardiopatías congénitas era el 36% llegó en este sentido. Y bueno, ¿cómo hacemos para detectar las malformaciones? Uno de los métodos puede ser un cribado, puede ser un screening. ¿Y qué es un screening? Un screening es una prueba o test que se ofrece sistemáticamente a las personas que no presentan síntomas, puede ser nuestra población de embarazadas, que no presentan síntomas de una determinada enfermedad, para identificar a aquellos individuos que tengan un riesgo de padecer dicha enfermedad, es decir, las pacientes
no vemos a través de la piel qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Y que sea suficientemente alto para que justifique posteriores intervenciones diagnósticas o preventivas. Entonces, las malformaciones congénitas, el síndrome de Down, que es una de ellas, ¿no justifica? Obviamente que justifica este tipo de cualquier política de screening. ¿Y cómo tiene que ser un screening? Tiene que ser simple, reproducible, sin efectos secundarios, de bajo costo. Y cada lugar va a determinar cuál es la mejor estrategia posible. Y acá tenemos lo que sería una prueba diagnóstica perfecta, donde tenemos por un lado los sanos, por otro lado los enfermos. Esto sería lo que sería perfecto. Pero la realidad es esta, donde se entremezclan un poquito en la base las pruebas diagnósticas, donde se mezcla un poquito los sanos y un poquito los enfermos. Eso es lo que podemos tener, escasos falsos positivos, escasos falsos negativos. Ahora, cuando tenemos pruebas de screening, fíjense lo que vamos a tener, los falsos negativos y los falsos positivos. Y este es el tema, el punto de corte, es donde el famoso punto de corte, esto es donde está la parte más delicada de los screening. Y este es el arte que tiene que tener el médico, la enfermera, el obstetra, quien esté al frente de una mujer que está embarazada, de hacerle el consejo o el consejo o el asesoramiento correcto de cómo debe ir hacia adelante ese embarazo. Y yo aquí traje una encuesta que se le hizo a los médicos especialistas en el colegio americano, obstetras y ginecólogos, pero que eran especialistas. Y fíjense lo que iba la encuesta. Se le preguntaba si con el paciente discutía el proceso del cribado, si revisaban los test de screening con el paciente para el síndrome de Down y la trisomía 18, si le aclararan al paciente cuál era la diferencia entre pruebas de detección y las pruebas de diagnóstico, si se discutía el tipo de resultados que daba una prueba y la otra, si se hacía hincapié, si esas pruebas son opcionales y si se consideraban cómo iban a responder si esas pruebas eran positivas, si iban a ir a pruebas invasivas, si iban a terminar el embarazo, la preparación del equipo de salud, y si todo esto no era respondido en forma correcta o no alcanzaba, derivar al genetista por si había alguna enfermedad genética. Les aseguro que lamentablemente solamente de 190 especialistas que contestaron esa encuesta, solamente 2 contestaron todo. O sea, insólito. Pero bueno, esto es Colegio Americano de Ginecología Obstetricia. Esto no es que estamos hablando de gente que está en formación, es decir, no es tan sencillo a veces implementar este tipo de políticas. Y bueno, solamente 2 supieron cómo se funciona la tasa de detección y cómo funciona un falso positivo. Esperemos que después de esta charla algo clarifiquemos. Bueno, uno de los métodos de screening es la famosa edad materna, que siempre se habló de los 35 años. ¿Por qué los 35 años? Fíjense qué ocurre a partir de los 35 años. Es como que hay un aumento casi exponencial, casi logarítmico, en las 3 trisomías, tanto la 21 como la 18 como la 13. Esto es a partir, de los 35 años. Aquí los vemos más, obviamente que arranca de los 34 años, pero más a partir de los 35 años. Traigo a colación un trabajo que se publicó ahora, en octubre del 2020, por el doctor Kakel, que es famoso por toda la parte de estadística que ha llevado adelante en los últimos 20 años sobre síndrome de Down. Y fíjense que trabaja precisamente sobre la edad materna en la epidemiología. Algunas consideraciones que quiero mostrarles nuevos sobre este tema, no tan nuevo, pero viene bien a colación, y muestra que a partir de los 45 años hay como un aplanamiento
en la curva sobre el síndrome de Down. Es decir, no es que aumenta mucho más después de los 45 años. Esto es muy interesante porque uno dice, después de los 45 hay más posibilidad. Puede ser que la mujer se embarace menos, puede ser que pierda más cantidad de embarazos y por eso puede ser que esto tenga un sesgo, ¿no es cierto? Pero aquí, fíjense lo que estamos viendo, que se mantiene la prevalencia prácticamente hasta los 50 años, que bueno, los 50 años hay una caída, obviamente, por la menor cantidad de embarazos en esa gestación. Y aquí lo estamos viendo en gráficos mucho más fácil de ver, siempre uno lo puede ver mejor, y aquí estamos viendo cuál es el comportamiento a partir de los 45 años con la edad materna. Es decir, hay un aplanamiento luego de los 45 años en cuanto a lo que es la frecuencia. Después lo otro, siempre se habló que por debajo de los 15 años aumentaba la frecuencia del síndrome de Down. Precisamente no se vio eso. Lo que se vio es que aumenta alrededor de los 19 años. Fíjense que ahí es donde empieza a aumentar la frecuencia. Es decir, no se vio que debajo de los 19 años esté más alta la frecuencia de síndrome de Down. Entonces, quería traerle estas dos perlitas que se encontró en ese trabajo. Y lo otro que muestra este trabajo, que la verdad que los invito a que lo busquen, es de libre acceso, muestra la tasa de proporción que hay de síndrome de Down y de síndrome de Edwards a lo largo de las décadas que va pasando la mujer. Esto es muy interesante también. Y lo otro que también está muy bueno es la tasa de pérdida de embarazo luego de una amniocentesis. Si es por síndrome de Down, fíjense que las tasas de pérdida, amniocentesis y biopsia de vellosidades coriales, fíjense que hasta 1/3 se pierden de embarazo, un poquito más, por biopsia de vellosidades coriales. Y cuando es luego de trisomía 18 y 13, fíjense que también aumenta la tasa de pérdida de embarazo mucho más que el síndrome de Down. Ahora, otro método de screening que tenemos para malformaciones congénitas y para síndrome de Down es la ecografía. Es la guía ISO, todavía no se ha tocado, es la misma que estamos desde el año 2013, y antes de entrar a la guía en sí, que la vamos a repasar muy rápidamente, quería mostrarle algunos detalles previos a ver qué pasa con el scan morfológico. Y este es un trabajo muy interesante del grupo de Nicolaides, donde se sacaron, o sea, lo que se quería ver era cuál era el comportamiento de las malformaciones sin tener en cuenta las aneuploidías. Entonces, se tomó por base 46.000 pacientes. Fíjense que ahí se eliminan 332 pacientes que tenían aneuploidías, y en la semana 11-14 quedaron 44.600 pacientes, y ahí se encontraron 213 anomalías cromosómicas y y se vuelven a encontrar también anomalías cromosómicas. Pasan a scan morfológico y se encuentran anomalías cromosómicas, otras 262. Se continúa luego en la semana 24 y fíjense que se siguen encontrando anomalías. Es decir, que no termina todo en un scan morfológico de la semana 20-22. ¿Cuántas veces encontramos una doble burbuja en un scan tardío? ¿Cuántas veces encontramos malformaciones del sistema nervioso central? ¿Cuántas veces encontramos dilataciones del tracto urinario en embarazos más tardíos? Entonces, no todo se acaba en el scan morfológico de las 20-24, todo por el desarrollo fetal, obviamente. Después, ¿cómo es el comportamiento en una ecografía del primer trimestre? ¿Cuánto puedo detectar yo? Y fíjense que si yo lo hago en población solamente me limito a ver malformaciones congénitas mayores en población de bajo riesgo,
mi tasa de detección va a ser del 46%. Es muy interesante. Ahora, si yo utilizo solamente en población de bajo riesgo, bajo al 32%. Ahora, cuando yo le realizo a pacientes de alto riesgo, subimos al 62%. Esa es la tasa de detección que podemos tener en el scan morfológico. ¿Y esto yo lo puedo hacer en cualquier edad gestacional? Fíjense que no, porque si yo hago un scan temprano a las 11 semanas, la tasa de detección la voy a tener mucho más baja por una cuestión de desarrollo fetal. Voy a tener menos desarrollo de las manos, menor desarrollo de los pies, menor desarrollo de los riñones, entonces por ahí no los puedo ver, etcétera, etcétera. Es decir, cuanto más cercana estoy a la semana 14, mayor tasa de detección voy a tener de malformaciones. ¿Qué no puedo no ver en un scan del primer trimestre? Tengo que detectar en el 100% del primer trimestre la crania, la anencefalia, una ectopía cordis y una encefalocelia. Eso no se me puede pasar en un scan temprano del primer trimestre, sea 11, 12, 13 o 14 semanas. Ahora, ¿qué cosa nunca voy a detectar? Aquí tenemos una agenesia del cuerpo calloso, una estrofia vesical, una malformación deltoide quística, es decir, hipoplasia del cerebelo, son cosas que aún no están desarrolladas, son sistemas y órganos que no están totalmente desarrollados en esta edad gestacional y obviamente no los voy a poder ver, no voy a poder hacer detección de estas malformaciones congénitas. Después tenemos acá un estudio que está muy interesante, realizado en los Países Bajos, en la época del ADN fetal. Ellos hacen a toda la población general ADN fetal. Y lo interesante es que encontraron en este grupo de pacientes, en la semana, ellos le hacen en la semana 12-13, porque como le hacen ADN fetal libre, en sangre materna todas, hace entonces semana 12-13 el scan temprano. Y encontraron un 45% de anomalías congénitas. Detectaron el 33% de las malformaciones cardíacas ya en esta edad gestacional y un 97% de anomalías cromosómicas. Es decir, recuerden que el ADN fetal libre detecta nada más que 3 tipos de anomalías cromosómicas. Y aquí es como que ellos completan el resto del espectro. Ahora, qué importante que es el ultrasonido, claro, obviamente, porque voy a ver que la viabilidad fetal, la precisión de la edad gestacional, el número de fetos, si es un embarazo múltiple, la corionicidad, la mionicidad, y voy a ver lo que recién hablábamos, si hay anomalías fetales graves. Obviamente, ¿cuál va a ser el propósito de esta exploración? El cribado de neoplodías en el primer trimestre, mediremos la translucencia nucal, obviamente según el sistema sanitario. Si estoy en un lugar que soy el único ecografista de ese lugar, no estoy acreditado, nunca lo hice, no tengo la metodología, por lo menos, luego vamos a mirar, le vamos a mirar el cuello a ese feto, no puedo dejar de no mirarlo. Y lo que dijimos, muchas malformaciones graves las vamos a ver en esta edad gestacional. Es recomendable ofrecer esta primera exploración ecográfica, y más si es mi único momento de llevarla embarazada en un sistema público. Lo ideal sería llevarla en esta edad gestacional, entre las 11 y las 14 semanas. Entonces, es un grado de recomendación A, el único grado de recomendación A que hace la guía ISOB. A todas las mujeres embarazadas se les debe ofrecer una evaluación ecográfica temprana entre las 10 semanas y las 14 semanas para establecer la edad gestacional con exactitud. ¿Y con qué la voy a determinar? Y al comienzo con la longitud cráneo-caudal. Es decir, esa va a ser la más precisa. Ahora, cuando el feto se empieza a encorvar, ahora vamos a ver los otros métodos, pero bueno, la ideal es que el feto esté en una actitud indiferente, ese sería lo ideal, y bueno, se mide desde céfalo caudal. Y con esta medida, uno ya puede hacer, fíjense el título de este paper, que dice
que a través de una medición de longitud cráneo-caudal, yo puedo ya hacer sospecha de cromosomopatías. Y lo que se vio, que si uno ya ve que hay una disminución de la longitud cráneo-caudal con una edad gestacional certera, yo ya puedo tener una sospecha. Fíjense, este es el metaanálisis, fíjense qué bien corrido que está, parece un buen tamaño muestral. Puedo tener ya una sospecha de que ese feto pueda traer una cromosomopatía. Pero tengo que hacer bien, esto es lo más importante, hacer las cosas bien. Y obviamente lo otro que dice, para anatomía fetal sigue siendo el gold estándar, la ecografía del segundo trimestre. ¿Y qué vamos a hacer después? Vamos a mirar la cabeza desde ver su osificación. Vamos a ver, obviamente, a esta altura de la gestación, el sistema nervioso central es muy básico. No me voy a detener porque no es el objetivo de la charla, pero sí ver los plexos coroides, ver lo que yo les decía, buscar el cuello. Si esto yo lo veo, lo debo derivar a alguien que sepa medicina fetal. Lo tengo que derivar. Yo no sé hacer ecografía de medicina fetal, la derivo. Esto es salud pública, lo que estábamos hablando al comienzo de la charla. Bueno, le miraremos la columna, miraremos el tórax, que el corazón esté bien orientado, vamos a documentar bien ese corazón que esté bien orientado hacia la izquierda, y le buscaremos las 4 cavidades, es decir, que los campos pulmonares estén correctamente homogéneos, y por debajo vamos a encontrar el estómago. Esto ya me va descartando una hernia diafragmática. Vamos a buscar los riñones, vamos a ver la vejiga. La vejiga es fundamental, siempre se tiene que ver la vejiga luego de la semana 11. Aquí estamos viendo los riñones, es decir, a partir de la semana 12 ya se empiezan a ver como una imagen refringente, con las 2 pelvis bien oscuras, bien ecolúcidas. La pared abdominal no tiene una hernia, no es un onfalocele, no hay que informarlo, es típico, hasta la semana 12 todavía puede haber asas intestinales. Le vamos a ver los miembros inferiores, las manos, que las abran, que las cierran, le contamos los dedos, le miramos los antebrazos, le miramos los brazos, es decir, un scan completo como si fuera del segundo trimestre. Se puede mirar el tubérculo genital solo con fines estadísticos, no como diagnóstico, nada más. No hay que tomar ninguna medida médica con un tubérculo genital, y en el único momento que vamos a usar el Doppler color es a nivel de la vejiga para ver si el cordón es bi o trivascular. Nada más, que es lo que dice la guía. Obviamente, si soy especialista en medicina fetal o hago muchas ecografías obstétricas y estoy certificado, puedo usar el ductus venoso, pero esto no está en la guía. Se puede ya a nivel de la placenta, se puede buscar los signos de acretismo placentario. No me voy a embarcar en esto, pero ya se pueden buscar signos de acretismo placentario si es una mujer que tiene varias cesáreas previas. Los mismos signos que vemos tardíos, uno los puede buscar desde el primer trimestre. ¿Y cuál es el rol de la 3D, 4D, 5D? Solamente es para ilustrar si ese paciente tiene que ir a un comité de bioética o mostrarle al mismo paciente o a la misma paciente, a la familia, cuando son malformaciones muy evidentes. Por ejemplo, en este caso que tenemos una craña con un onfalocele, es decir, para explicarle en qué consiste lo que le está pasando al feto, nada más. Si no, fíjense qué bien que se ve en 2D el onfalocele y la craña, o sea, no hace falta hacer ni 3D, ni 4D, ni 5D para hacer una buena anatomía fetal. La TN es lo que les dije, si no la saben medir bien, miren el cuello. ¿Está delgadito? Buenísimo. ¿Está gruesa? Derívenla, que eso es lo que dice la guía. Cuando aparece aumentada, derivarlo a un experto, habría que considerarlo. ¿Y qué son los marcadores ecográficos? Fíjense que son alteraciones que no pueden ser catalogadas como malformaciones, pero que constituyen signos de alerta
que sugieren descartar la presencia de una alteración cromosómica fetal. Y el marcador de oro, el gold estándar, es la translucencia nucal. Esto hay que hacerlo metodológicamente bien, hay que hacerlo correcto. No lo podemos hacer como a mí se me ocurre, como Ana Espinosa. ¿Por qué? Porque no sirve, no podemos medirlo como a cada uno se le ocurre. Hay guías, hay metodología, hay software para medir y pues después darle un riesgo al paciente y poder luego sacar, que ahora vamos a ver, que hay estudios internacionales importantísimos que dan validación si esto está bien hecho y lo hacemos todos iguales. Entonces, si todos seguimos una misma metodología, tanto como Miguel Ariel, como Carolina Senger, como Ana Espinosa, como no sé quién está ahí en el auditorio, pero quien esté ahí en el auditorio, si todos medimos iguales, todos podemos hablar el mismo idioma y podemos decirle y darle el mejor consejo a los pacientes. Ahora, una translucencia cuando está patológica, bueno, ¿qué puede estar pasando? Y puede, lo número uno, una cromosomopatía. Y muchos años se habló que sí, puede haber defectos cardíacos, síndrome de transfusión feto-fetal, anomalías fetales mayores o riesgo de muerte intrauterina. Quiero traer algunas consideraciones sobre las otras cosas. Sobre cardiopatía, este es el estudio más grande que hay sobre cardiopatías y marcadores. Fíjense cuál es la sensibilidad en cardiopatías que tiene la translucencia nucal usándola con percentilo 95, 7%. Es bajísima, es bajísima. Es decir, no es tan sencillo, no es tan fácil, que no es toda translucencia nucal va a tener una cardiopatía si no es un cariotipo. Sí, hagámoslo, pero fíjense que es muy baja la tasa de detección de cardiopatía a través de una translucencia nucal con percentilo 95. Fíjense que si es 99, 2%. O sea, es muy baja. Bueno, ustedes me pueden decir, bueno, usemos el reflujo de la tricúspide. También bajísimo, menos del 10%. O sea, son muy bajas las tasas de detección que dan los marcadores del primer trimestre para detectar malformaciones cardíacas. Esa es una. ¿Qué pasa con la transfusión feto-fetal? La transfusión feto-fetal, si en gemelar monocoreal vemos discrepancia mayor del 20% con la translucencia nucal, la sensibilidad es del 53%. O sea, es baja, es decir, de 2-1. O sea, no es que estamos diciendo, ah, sí, qué bárbaro. No, tiene que estar con otros marcadores que le ayuden. La translucencia sola no alcanza. Ah, bueno, entonces usemos el percentilo 95. Bueno, dale, 22%. Es decir, hay mucho mito alrededor de todo esto, pero bueno, pensemos. O sea, la idea de esta charla era eso, pensar con lo que hay publicado, que hay mucho, ya tenemos muchos años, mucha bibliografía, mucha casuística a lo largo de estos años que venimos repitiendo, porque esto es un copia y pega desde hace muchos años, y por eso yo le dije a Miguel, dame esta charla que quiero dar justamente medicina basada en la evidencia. Y bueno, todas las, obviamente que malformaciones mayores pueden haber, pero ahí, ahora vamos a ver qué pasa con el riesgo. Siempre se dijo, bueno, entonces una translucencia nucal aumentada, por ahí, entonces, con cariotipo normal, seguro que el feto algo le va a pasar. Miren, si se normaliza, esto está sobre 675 fetos, con translucencia de 4 milímetros o más y cariotipo normal. No es que estoy hablando de una translucencia 2.5 o 3 milímetros, de 4 milímetros o más. Fíjense que si se normaliza, no hay pliegue nucal engrosado, etcétera, el riesgo le queda igual que la población general. Entonces, que no se asusten los pacientes. Es decir, se normalizó, listo, ya está, ya quedaste como cualquier paciente. Ahora, sigue el engrosamiento, tiene un pliegue nucal engrosado, etcétera. Bueno, ahí sí, ese paciente
esa paciente ese feto queda como de alto riesgo, ¿sí? Entonces, para no asustar a la población. ¿Qué pasa con los marcadores bioquímicos? Obviamente son muy importantes. Esto, me encanta que Miguel tiene el laboratorio. Esto es muy importante porque ahora vamos a ver que la translucencia nucal sola, como vieron, no hace nada solita. El síndrome de Down, la free beta, aumenta. ¿Por qué? Porque la placenta es muy inmadura. Por eso tiene gran cantidad de producción de free beta, free beta HCG, mucha. Y la PAP-A, como es de mala calidad ese trofoblasto, por eso es muy disminuida la cantidad que produce el síndrome de Down. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ahí estamos viendo el momento que mayor discriminación tiene cuando ambos marcadores están presentes, uno aumentado y el otro disminuido, es entre la semana 9 y 11, principalmente en la semana 10. Fíjense que esta línea negra que ven acá, que yo acá les señalo, esos son los fetos normales. Fíjense que se mezclan los normales con los patológicos. Pero aquí lo que estamos viendo, esta es la PAP-A, que está más despegada, por así decirlo, de la línea del 1, y esta es la free beta que empieza a despegarse con respecto al 1. Ahora, Cochrane, el grupo de Cochrane, hizo la mayor revisión sistemática sobre este tema, por eso traje esta sola, porque me pareció que es fantástica, y fíjense que tomaron 1.604.000 fetos, donde hay casi 8.500 fetos con síndrome. Por eso yo le decía, si hacemos todos igual, la misma forma, uno puede tomar estadísticas serias, como esta de Cochrane. Fíjense que hicieron múltiples combinaciones y lo que les quiero mostrar acá es que si solamente hacemos la translucencia nucal, si vemos acá el gráfico, llega prácticamente, o un poquito menos, al 70%. Esa es la tasa de detección que tiene la translucencia nucal sola. Ahora, si le agrego la edad, y bueno, ahí sí, si le agrego la edad materna, me voy al 80%, casi al 80%. Y si le doy los marcadores bioquímicos, y sí, me voy al 90%. Y si lo miro en un gráfico, mejor todavía. Fíjense que casi, miren el tamaño muestral que es buenísimo, no tiene casi intervalo de confianza, es buenísimo. Entonces, de cada 10 síndrome de Down, un test combinado detecta 9. Esto es lo que está diciendo este gráfico. Ahora, este que tengo acá, esta es la translucencia nucal sola. Fíjense que ya hay intervalos de confianza mucho más amplios. Detecta el 70%, pero estos son los intervalos de confianza que tiene la translucencia nucal sola. Por eso es importante utilizarla con los marcadores bioquímicos. Y este, justamente empieza con H, este es el hueso nasal. Fíjense que había sido la vedette al comienzo, y fíjense los intervalos de confianza que tiene, va desde 20, casi 30% a 90%, pero bueno, la realidad es que alrededor del 60%. Esa es la tasa de detección que tiene la ausencia del hueso nasal. Ahora, este es un trabajo que está interesante, que dice que el 75% de los fetos con trisomía 21 van a tener aumentada la translucencia nucal. Esto está buenísimo porque quiere decir que hay un 25% que no lo tienen. Es decir, fíjense qué detalle. Es como que ahí estamos viendo los falsos negativos. Es decir, no nos podemos quedar solo con el marcador de la translucencia. Por eso está interesante lo que mostró Cochrane. Y uno puede hacer el cribado combinado a través de la página de la Fetal Medicine Foundation como invitado. No necesita estar logueado ni nada de eso. Se ingresa a la página, toca el botón de trisomías y se le abre todos estos botoncitos donde va cargando los datos y puede sacar el cálculo de riesgo de síndrome de Down. Bien, ahora, antes de pasar al ADN, les quería mostrar qué importante es, antes de que se saque la muestra de sangre de ADN fetal, hacerle un ultrasonido
al paciente. Esto es un estudio que está muy claro, porque uno hace hincapié antes de que se saque sangre el paciente para hacerse un ADN, de hacer un ultrasonido, sobre todo entre la semana 10 y 14. Miren lo que se vio. Se vio que había fetos que ya estaban no viables, es decir, embarazos que se habían quedado detenidos. Se encontraron anomalías fetales, se encontraron que hubo que recalcular la edad gestacional. Se vio que había embarazos múltiples, entre ellos feto evanescente. Es decir, etcétera. Es decir, es muy importante esa ecografía previa a extraer el ADN fetal. Y a su vez, ¿cuáles fueron las anomalías que se encontraron? Higroma quístico, la translucencia nucal aumentada, onfalocele, acrania anencefalia. Es decir, fíjense que el ultrasonido sigue siendo, digamos, lo que es laboratorio, no desplaza al ultrasonido. Por eso es muy importante este artículo, me pareció de lo más interesante. Y aquí lo que les quiero mostrar es qué pasó con esas 68 anomalías que vieron previo a extraer el ADN. Hubo 24 personas, 24 mujeres que no quisieron realizarse el test invasivo. Y 17 se hicieron el screening con el ADN. Y les quería mostrar que 8 les dio el resultado negativo de todas esas pacientes que no quisieron hacerse. 5 de esas mujeres tuvieron un embarazo normal y con un nacimiento normal. Uno tuvo un feto con un problema genético al nacer y la otra, el paciente se perdió. Y las que le dio positivo, 6 tuvieron el problema genético, el problema cromosómico al nacimiento y 3 interrumpieron el embarazo una vez que tuvieron el test positivo. Es decir, que es muy importante esa ecografía previa, y lo que mostraba este estudio es que esto tiene que ser una regla de hacer la ecografía previo a la extracción del ADN. Y traje esta foto, acá está ustedes me dicen si no sé cómo estoy con el tiempo, me paran, Miguel. Vamos bien, perfecto. Esto es un dibujo, acá está la referencia bibliográfica, que muestra el porqué de los falsos positivos y los falsos negativos del ADN fetal. Es decir, acá lo que estamos viendo es cómo es la división del huevo fecundado, que en el momento de la mórula lo que puede ocurrir es que podemos tener, obviamente, una mórula normal. Vamos a tener que desde esa mórula vamos a tener el feto con todas sus células normales y la placenta normal. ¿Qué sucede con una mórula que puede tener en su reproducción, en su división, puede haber alguna de esas células que tuvieron una anomalía, que tienen una trisomía? Bien, puede ser que quedó del lado de ambos lados, o sea, se empieza a replicar y quedó parte en lo que va a ser el macizo. Es decir, la mórula lo que tiene es que esas células pluripotenciales se van a dividir en lo que es el macizo interno, que es lo que va a producir el embrión, y lo que es el macizo externo, que es lo que va a provocar lo que va a traer el trofoblasto. Entonces, si justamente se dividió para ambas partes, pasó para ambas masas, todo el feto y el trofoblasto van a tener la trisomía. Ahora, si en la mórula quedó sobre lo que es el macizo externo, lo que vamos a tener es que sobre la placenta va a quedar el mosaicismo. Entonces, ahí tenemos un primer tipo de falso positivo. El otro que podemos tener es que todo el macizo externo esté compuesto por toda la división del trofoblasto
tenga precisamente todo sea por una trisomía. Entonces vamos a tener también otro tipo de falso positivo, que todo sea trisomía. Y el feto tenga todo su cariotipo normal. Y lo otro que nos puede ocurrir es que, al revés, el macizo, las células que habían quedado con trisomía, queden del lado del macizo interno, el que va a ser el embrioblasto, y quede solamente el feto con el cariotipo patológico y la placenta quede con el cariotipo normal. Y eso es los falsos negativos. Digamos, esas son las cosas que pueden provocar en el NIP falso positivo y falso negativo. No nos olvidemos que el ADN viene de la descamación de la placenta. No es que es el ADN de las células fetales. Bien, esto es de Cochrane, esta revisión, que es sobre 65 estudios donde reclutaron 86.139 embarazadas, de las cuales 3.141 tenían aneuploidías y 82.000, casi 83.000 eran euploides. Fíjense que es altísima la cantidad de aneuploidías en este grupo, es decir, que estamos viendo población de alto riesgo. Y esto es el metaanálisis en sí, que ahí lo que estamos viendo es la alta sensibilidad y la alta especificidad. Fíjense que prácticamente no hay intervalos de confianza en lo que es la especificidad. Tanto en una forma de NIP como en la otra forma, es decir, acá están mostrando los distintos métodos que hay de laboratorio, que no voy a ahondar, y lo que muestra esto traducido es que la sensibilidad fue del 36% y la especificidad fue del 99% de uno de los métodos, 99,9%, y en el otro método fue del 98% y la especificidad del 100%. Es decir, que no es 100%, no hay ningún método 100%, como vimos al comienzo de la charla, que se mezclan, todavía es un método de screening, todavía no es un método diagnóstico. ¿Que es casi parecido? Es parecido, pero no lo es. Acá tenemos el estudio de Nicolaides. El estudio de Nicolaides lo que tiene mucha más cantidad de pacientes. Fíjense que toma 656.428 fetos euploides, donde hay 2.683 pacientes, es decir, aneuploidía. Es decir, esto es más cantidad de pacientes euploides y menos euploidía. Es decir, que ahí está más mezclado, hay más cantidad mezclado de pacientes de bajo riesgo y de alto riesgo. ¿Y qué se vio? Que la tasa de detección fue del 99,7 para síndrome de Down, con falsos positivos del 0,04. Y para trisomía 18, 97,9 y 0,04. Prácticamente muy parecido a lo que es el síndrome de Down. Después trisomía 13, 99 y 0,04. Para la monosomía el Turner 100 y 0,004. Y Gemelar hizo un update, el grupo de Nicolaides, ahora en el año 2019, donde tomaron 77 aneuploidías y 9.430 fetos euploides, y lo que se vio que la tasa de detección fue del 98%, es decir, fíjense que cambió, es decir, al aumentar la cantidad de estudios y de embarazadas, eso se fue modificando, y la tasa de falsos positivos fue del 0,05%, es decir, muy parecida a los del embarazo único. Me gusta este trabajo porque mezcla lo que son estudios de alto riesgo y de bajo riesgo, este metaanálisis. Lo interesante es que si tomamos población general, la prevalencia va a ser del 0,43% del síndrome de Down, es decir, que yo voy a esperar que esa población tenga 417 síndromes de Down, por lo cual, eso es lo que yo espero. Voy a tener 94 falsos positivos, voy a tener negativos 99.471,
y voy a tener falsos negativos 18. Quiere decir que cada 5.570 voy a tener un negativo en síndrome de Down. Ahora, si yo me paso a la población de alto riesgo, fíjense que la prevalencia aumenta mucho más, 3,33. ¿Qué sucede? Ahí voy a tener los verdaderos positivos, van a ser 324, ya los falsos positivos bajan a 31, los falsos negativos también bajan a 9, y la tasa, o sea, el valor predictivo positivo sube a 91% en este caso, y ahora voy a perder un síndrome de Down entre 1000. Es decir, este es el famoso 0,1% de falsos negativos que siempre estamos diciendo en el asesoramiento genético. Son todas parecidas, no voy a seguir mostrando para no cansarlos, y quería mostrarles el único estudio que hay controlado, randomizado, donde muestran 1.518 mujeres, donde se excluyeron, cuando la translucencia nucal estaba aumentada, se las excluía a las pacientes y se ponía en una rama el test combinado clásico y en la otra rama se le hacía ADN. ¿Y qué se vio? Se vio que sobre el test combinado hubo 17 positivos, ¿sí? Es decir, con un riesgo de 1 en 100, si se usaba el riesgo de 1 en 100, y en el grupo de ADN no se encontró ningún positivo. Les resumo, no había ningún positivo, no se vio ningún síndrome Down. ¿Saben dónde estaban todos los síndromes Down? En los que se excluyeron, en los que se habían excluido al comienzo del estudio, cuando se habían visto si había una translucencia nucal aumentada o si había una anomalía cromosómica. Es decir, fíjense qué importante que es la ecografía. Es decir, no nos olvidemos de la ecografía. Esto es el mensaje que yo quería dar con este paper. Después, este otro estudio es, ¿sí? Anomalías por ultrasonido y ADN. Lo que se vio es lo siguiente. Estos son 4.725 pacientes, de las cuales 446 pacientes tenían anomalías congénitas y anomalías del cariotipo. Y lo que se vio es que 16% de estos fetos que tenían hallazgos ecográficos no se les pudo detectar una anomalía del cariotipo por el ADN. ¿Qué quiere decir? Que el ADN no detecta todo. Es decir, yo puedo tener un ADN bárbaro y después verle una malformación congénita. Es decir, que luego hay que hacerle, si yo veo una malformación congénita mayor, tengo que hacerle al paciente un cariotipo. Es decir, esto no termina con un ADN normal si yo veo una malformación congénita más adelante. Ahora, pasamos a lo que es el diagnóstico gold standard, ecografía de la semana 18-22. Es importantísimo. ¿Qué quería mostrar de este trimestre? El famoso, ¿se puede detectar todas las cardiopatías? Fíjense, este es un metaanálisis mostrando la tasa de detección. Y algunas malformaciones cardíacas, sean simples o complejas, no. Fíjense, estamos viendo del 36%, 22, 42, 36, 60, 40, algunas llegan al 80%, pero no hay una detección. Es decir, esta es una deuda pendiente que tenemos todavía con nuestra sociedad, el poder detectar las malformaciones cardíacas. Y no es tan difícil, decir, algunas son difíciles, obviamente, pero algunas no son tan difíciles. Y esta, fíjense, cuando es una sola malformación, no es que estamos hablando de una tetralogía de Fallot, estamos hablando, por ejemplo, una hipoplasia del corazón derecho, 64%, no es que estamos hablando de cosas
una coartación de aorta, que bueno, eso ya es más complejo. Sí, a veces no es tan fácil, no es tan sencillo, pero bueno, yo creo que falta todavía mucho entrenamiento. Lo que está haciendo Miguel, lo que está haciendo Carolina, lo que está ayudando Digimed a que ustedes transmitan esto, lo que han hecho ustedes, chicos, en medio de la pandemia es algo espectacular, Miguel. Esto, yo te agradezco que me hayas dado la oportunidad, porque yo quería decirlo, quería decírselos, porque han hecho algo maravilloso. Bueno, y después lo otro que quería hablar es de los LR. ¿Qué es el LR? Es la posibilidad, el likelihood ratio o cociente de probabilidad, es la posibilidad de que el resultado de una prueba ocurra en pacientes con la enfermedad contra aquellos que no la padecen. Y eso es sensibilidad sobre falsos positivos. Y los LR negativos son los falsos negativos sobre la especificidad. ¿Y cuáles son los marcadores suaves o blandos? Y tenemos el pliegue nucal, el foco ecogénico, la ectasia pielocalicial o dilatación del tracto urinario, la hiperecogenicidad intestinal, el fémur corto, húmero corto, hueso nasal. Bueno, está la arteria subclavia derecha, es decir, hay aberrante, o sea, tenemos muchas cosas, pero bueno, yo traje las más comunes. Y el metaanálisis por excelencia que tenemos en segundo trimestre es el que hizo el grupo de Nicolaide, que ya tiene 7 años y hasta ahora nadie lo desbancó. Es decir, hasta ahora nadie lo ha desbancado. Y yo acá lo pasé en limpio para números más grandes. Y aquí se los muestro. El marcador más potente, por así decirlo, es la ventrículomegalia, que es de casi 28. Es decir, cuando a mí me da una ventrículomegalia positiva, es 28 veces más posibilidades de que tenga un síndrome de Down versus una mujer que eso le dio negativo. Así es la interpretación. Obviamente, el pliegue nucal sigue siendo una de las vedettes, 23. La hipoplasia del hueso nasal, fíjense que también es de 23. El intestino ecogénico, 11. Después la dilatación del tracto urinario, pilectasia, 8. Digamos, esos son los marcadores más potentes. Después tenemos los huesos largos cortos. ¿Y qué hacer cuando yo veo un marcador presente y el ADN me dio negativo? A ver, si yo tengo un quiste de plexo coroide, tengo un foco ecogénico, tengo un fémur corto, un húmero corto, etc., lo que aconseja la sociedad americana es, podemos decir que no tiene relevancia clínica, porque ya tenemos un ADN negativo, o no informarlo. Eso es lo que están sugiriendo desde la sociedad americana. Yo soy partícipe de informarlo y decir que está sin relevancia clínica. Ahora, si es una pilectasia, una ventrículomegalia, es decir, un intestino ecogénico, que sabemos que después puede haber una implicancia clínica, entonces eso es informarlo y hacer seguimiento. Pero sí, ya tenemos el ADN que es negativo. Después, ¿cuáles son los riesgos que tenemos con las pruebas invasivas? Ya estamos terminando, ya estamos terminando. Los riesgos, este es el otro cuco, no, que es peligroso, que va a ver si pasa algo. Bueno, este es el último metaanálisis bien validado sobre el riesgo de pérdida de embarazo, tanto por amniocentesis como por biopsia de vellosidades corales. Fíjense que si uno se hace, la paciente se realiza amniocentesis del 0,3%. O sea, muy baja, como verán, y 0,2% en vellosidad corial. Ahora, si es pacientes de alto riesgo, ustedes vieron lo que les mostré hoy. La tasa de pérdida que hay luego de un síndrome de Down, la tasa que hay luego de un Edwards o Patau, son altísimas. Es decir, ya son patologías que aumenta el riesgo de muerte fetal y de pérdida fetal. Es de 0,12%. Es decir, en pacientes de alto riesgo es mucho más baja por el procedimiento en sí. Y aquí tenemos el estudio de Cochrane, el estudio de Cochrane que muestra
que la amniocentesis, la verdad, es versus lo que es la vellosidad corial, es más baja. Bueno, acá tenemos amniocentesis versus no testeo, donde obviamente el no testeo tiene menor tasa de pérdida, obviamente. Y acá tenemos amniocentesis versus muerte perinatal. Fíjense qué interesante que la amniocentesis fue como protectora, por así decirlo, si bien tocó el 1, porque acá está tocando el 1, pero se vio menor mortalidad perinatal. ¿Por qué? Porque ya intervenimos antes de que llegue al momento de la mortalidad perinatal. Y acá tenemos amniocentesis versus vellosidades coriales. Fíjense que realmente la amniocentesis parece más segura que la vellosidad corial si uno compara ambos métodos. Y la otra es ADN fetal versus pruebas invasivas en embarazos de alto riesgo con trisomía 21. Y miren lo que ocurrió. Este es otro estudio, a mí me gustó mucho, porque es un estudio controlado también, randomizado. Y se pusieron 1034 NIP versus 1017 pruebas invasivas. Y lo que se vio que en ambos grupos hubieron 8 pérdidas, salieron empatados. Es decir, que realmente cuando hay patología, es la patología en sí la que está provocando la pérdida. Es decir, no estamos viendo que acá la prueba invasiva aumentó la rama de la prueba invasiva. Es decir, realmente aumentó el aborto. Por eso me gustó también traerles este trabajo. Y después sobre aberraciones submicroscópicas, también me gustó traerlo, porque uno habla siempre sobre el síndrome de Down. Y fíjense, este trabajo está muy bueno, porque no hay edad. En todas las edades tenemos la misma frecuencia, 1 en 270. Y cuando nosotros hablamos de estas aberraciones submicroscópicas, son los chicos con retardo mental, son los chicos que no pasan de grado, que tienen problemas de distonía, no sé, todo ese espectro que uno no puede detectar a través de un cariotipo o un ADN. Entonces, fíjense cuál es realmente, si uno pusiera, cuando hace el asesoramiento a los pacientes, si uno usara realmente el riesgo de síndrome de Down más todas estas aberraciones, tanto microscópicas como submicroscópicas, fíjense cuál es 1 en 180 para una mujer de 20 años, y a los 45 años es 1 en 17. No digo todas, pero fíjense que esto también uno lo debe considerar. Ahí lo tengo más grande. Y por último, yo no voy a hacer las consideraciones finales, porque creo que ahora están todos en condiciones de hacerlo, pero les quería mostrar que salió ahora, fresquito, hace un mes, el último boletín de screening de cromosomopatías de la COG. Entonces, yo les sugiero que lo lean, que lo busquen y que ustedes hagan el grado de recomendación después de lo que hemos leído y visto recién en esta charla. Es decir, que no nos digan lo que tengamos que hacer, que creo que hoy les he dado un montón de herramientas como para que después vayan y busquen los papers y los sigan razonando, y si quieren podemos debatir y capaz que ustedes tengan otras cosas para decirme. Bueno, acá está mi mail por si alguien quiere compartir o agregar o decirme algo. Estoy encantada. Muchísimas gracias. La verdad, excelente. Es una pena, Ana, que en este tipo de prácticas académicas que hemos tenido en la pandemia, no podamos entre todas las personas presentes hacer que vos escuches los aplausos, porque te lo mereces, la verdad. Ha sido una conferencia Miguel, gracias. excelente, de verdad. Me siento muy mal,
porque nosotros arrancamos juntos un montón de cosas y ya no te llego ni a los talones. ¿Viste cómo es? Muy, muy actualizada la conferencia, hermosa. Creo que hay varias cosas para... Aprendí muchísimo, la verdad, bueno, honestamente. Gracias. Me actualizaste en un montón de cosas, sobre todo porque, como nos ha pasado en las otras conferencias, se ve que quien tiene que dar las conferencias además se hiperactualiza. Y todo el material que trajiste es nuevísimo, muy bueno. Yo siempre digo que el que más aprende es el que da la conferencia. Pero lo bueno. Tiene que ponerse a tiro para no quedar mal con los compañeros. No, pero muy bueno, muy acertado lo de basado en la evidencia, porque ahí está todo el material que justifica que se estudiaron miles de pacientes para poder decir que lo que estamos diciendo cotidianamente es verdad o estamos macaneando. A mí me resultó interesante. Fíjate que hay algunos conceptos que a mí me gustaría, ya que a lo último, el último tramo estuviste hablando de ADN. A la larga se va a dejar de utilizar la terminología ADN fetal. Nosotros en nuestra institución venimos hablando de ADN prenatal, porque es un ADN placentario, en realidad es lo que estamos estudiando de algún modo. O ahí medio combineta. Todavía seguramente habrá mucho para aprender al respecto. Y otro dato que seguramente, otra frase que te va a agradecer Gustavo Bertinat, que dijiste, no nos olvidemos de la ecografía. Si no se va a morir de hambre, Gustavo, lo veo ahí, pero no, vamos a reemplazar todo con el ADN, pero no va a ser así, Gustavo. No, realmente una conferencia muy buena. El otro concepto buenísimo es lo de que, siempre hablando del ADN fetal, que saber derivar, que cualquiera puede hacer una ecografía si está en una localidad. Estoy viendo amigos y colegas que son de localidades más pequeñas que nuestras ciudades, Ana, pero que trabajan muy, muy bien. Pero por ahí no pueden tener no hay disponibilidad de un equipo multidisciplinario. Entonces, yo siempre recomiendo a los pacientes seguir haciendo la ecografía donde estás y después, en todo caso, todo el tema del asesoramiento. No puede haber un genetista en una ciudad de 5.000 habitantes en general, es casi imposible. Pero salvo que trabaje en Valle y Huelva, pero en realidad es eso lo que ocurre. Entonces, ese trabajo combinado, mancomunado de varias instituciones que tienen la posibilidad, por ahí como la nuestra, de contar con ecocardiografía, con cardiólogos fetales, su último capítulo también en el que hablaste del bajo rango de detección de cardiopatías, inclusive algunas severas, y no me rasgo la vestidura de que nosotros no nos comemos patología porque nos ocurre a diario, y eso que estamos todos los días haciendo exclusivamente eso. Pero bueno, tenemos la ventaja de que tenemos 2 cardiólogos fetales, entonces nosotros recomendamos primero, te agradezco el concepto que tuviste sobre nuestro staff y nuestro grupo de Medigen en combinación con Digimed, que hemos tenido, como dijimos al comienzo, todo este esfuerzo, no le digo como, pero lo hacemos con mucho gusto, pero todo este esfuerzo de hacer esta actividad docente solidaria y abierta. No, pero Miguel, es un esfuerzo. Bueno, sí. Pero bueno, eso a nosotros nos da mucha satisfacción, porque a nosotros nos pasa, a vos te debe pasar lo mismo. No manejamos la competencia para que otros se equivoquen. A mí me pone en mi ciudad mismo, si enfrente de mi institución tengo a alguien que diagnostique algo, levanto el tubo y lo felicito y le agradezco a Unicora, porque lo mejor que podemos hacer es enorgullecernos de que nuestra especialidad ha crecido tanto, y por eso ha crecido tanto que antes no diagnosticábamos ninguna cardiopatía, no sabíamos lo que era. Gracias al esfuerzo de muchos médicos, cardiólogos, ecocardiografistas, de los cuales conocemos, gente del Hospital Italiano de Buenos Aires y otros que han dado vuelta, bueno, Manuel desde Uruguay, etcétera, que han colaborado, pero de un modo solidario increíble, no pidieron nada a cambio casi, y nos han hecho crecer. Entonces, todo esto basado en la evidencia también tiene que ver con que hemos aprendido a estudiar, y es un buen espacio también para decir que aplaudir, por ejemplo, a Mario Palermo, que ha creado esa red de medicina fetal, Red Argentina de Medicina Fetal. Digo, hay colegas de otros países también en este momento, pero bueno, aquí se ha creado esa red muy federal para que llegue a todos los rincones del país,
en la definición de medicina fetal, yo que soy imagenólogo, igual que Carolina, que no venimos de la obstetricia pura, aunque algunos crean ya a esta altura que somos obstetras, pero yo en el personal nunca hice un parto de una cesárea, ni la quiero hacer. Yo te diría que en la definición por ahí dice que la medicina fetal es una rama de la obstetricia, no. La medicina fetal ya es algo, debería ser una especialidad, vamos camino a que sea una especialidad con múltiples integrantes. Así que bueno, yo creo que los conceptos que hoy emitiste fueron súper valiosos. Por ahí quería hacer alguna pregunta. Perdón, Miguel. Dale. Tengo muy mal internet, no sé si me van a poder escuchar, pero quería agradecerte, Ana, porque tu presentación, bueno, fue muy interesante, nos actualizó en un montón de cosas, pero además creo que es una invitación a todos a estar todo el tiempo, o sea, que debemos revisar las publicaciones. Hay mucha gente que se dedica a esto, que investiga, que hace revisiones sistemáticas de un montón de trabajos, y eso nos puede dar herramientas para hacer nuevas interpretaciones de los mismos conceptos, tal vez, porque por ahí nos quedamos anclados a preconceptos y cuando esos conceptos se revisan, a veces se pueden ver desde otra óptica. Y creo que es muy importante para todos estar ayornándonos con todas estas cuestiones y ya que hay gente que dedica tanto tiempo y energía a hacer estas revisiones, actualizarnos creo que es un deber para todos nosotros. Pero hay una pregunta que me gustaría leerte, del doctor Ingracia, que te saluda, que te de 38 años de edad, con TN aumentada. Te está escuchando. Y que si una paciente de 38 años y que tiene una TN aumentada, con un perfil hormonal alterado también, y le hace un cariotipo y le da normal femenino, ¿cómo la asesorarías? O sea, que tuvo la translucencia aumentada, que tuvo un perfil hormonal alterado, se le hace un cariotipo y da normal, ¿y cuál sería tu opinión al respecto? ¿O qué le dirías a la paciente? Bueno, obviamente... No, pero ya tiene cariotipo, dijo. O sea, que si tiene cariotipo, interpreto que ya se hizo una prueba invasiva. No, ahí hacer el scan morfológico es fundamental y por más que la tasa de la sensibilidad fue del 7% y recién nosotros vimos la tasa de detección de cardiopatías, todavía es una deuda pendiente que tenemos. Yo creo que el ecocardiograma también hay que hacerlo, por más que vimos ahí que la tasa de detección es baja por una translucencia aumentada. Igual yo le pediría el ecocardiograma, me parece que eso habría que seguirlo, para mí, o sea, mi modesto entender. El ecocardiograma y ocurre también un poco... Lógico, hay que hacerlo. A pesar de que el cariotipo sea normal, podemos pensar que una explicación posible es alguna de lesión genética no cromosómica y que tal vez se haya podido asociar con una translucencia aumentada o con un perfil hormonal alterado, así como puede ser también un falso positivo. Sí, no, lo otro que puede pasar es que puede haber, como está baja las hormonas, porque me dijiste que el perfil hormonal estaba alterado. Alterado, no aclaró cómo estaba. Claro, porque puede pasar en esos casos que estemos ante la puerta de una preeclampsia, por ejemplo, porque una PAP-A disminuida te puede estar avisando que ese feto pueda, o la madre sea portadora ahí en un segundo trimestre de una preeclampsia. La miraría de cerca. En ese sentido, sí, yo lo que miraría, pues si el perfil hormonal estaba alterado, yo miraría eso. Perdón, el otro concepto sobre el que hiciste algunos comentarios, sobre los marcadores blandos del segundo trimestre, bueno, es todo un tema sobre informarlos o no informarlos. ¿Cuántos pacientes salen corriendo y no duermen durante 10 días por un foco ecogénico cardíaco, por un quiste plexocoroideo? Ahora, informarlo o no informarlo, yo creo que por ahí algunas cosas, si son aislados, por ahí los quistes plexocoroideos puedan no ser informados, pero no podemos dejar informar un intestino claramente hiperecogénico, menos una ventriculomegalia, por supuesto, que no sé si considerarlo tan blando ese marcador. El tema es que los ecografistas se dediquen a hacer todo este tipo de diagnósticos,
sepan lo que es un marcador blando, sepan cómo medir algunas cuestiones del hueso nasal, por ejemplo, en el segundo trimestre. No es lo mismo que verlo como se ve cuando se hace el screening del primero y de semana 11-14. Que está también el espacio prenasal. Hay una serie, como vos bien decís, sí, combinado. En eso coincido. Igual quiero hacer la salvedad de que lo que están hablando es solamente cuando hay un ADN, que la paciente fue sometida a un ADN, o sea, un NIP, y que fue negativo. En ese caso se habla de no informar. Ahora, si la paciente no tiene ninguna prueba diagnóstica, ni screening por NIP, entonces en ese caso lo tenés que informar. Yo lo informo siempre. Lo que te está diciendo es que si lo vas a informar cuando hay un cariotipo previo o hay un ADN previo, que pongas que no tiene relevancia clínica, si lo vas a informar. En caso de que sea un plexo coroides o que sea un foco ecogénico. Ahora, si es una pilectasia o una dilatación del tracto urinario o una ventriculomegalia o un intestino ecogénico, eso tiene que tener un seguimiento clínico, porque podemos estar en las puertas de algo que no sabemos. O va a ir para atrás o va a tener un control o va a evolucionar hacia algo que no sabemos hacia dónde va a ir. Eso ya estamos hablando. Claro, está bien. Eso hay que informarlo igual, ahí se mezclan los tantos, porque había algunos de los marcadores blandos, como vos bien dijiste, lo explicaste cuando estabas hablando de esto, después del NIP, pero algunos de esos marcadores blandos hay que informarlos igual, porque un intestino hiperecogénico puede terminar eso siendo siempre hay que informarlos, una peritonitis. O sea, siempre hay que informarlos. Los que vos podés obviar de informarlo son el foco hiperecogénico, el plexocoroides, ese lo podés dejar de informar. Siempre que haya un ADN negativo, siempre que no encuentres, obviamente, un cordón bivascular, o sea, que no encuentres otro marcador simultáneo, porque si encuentro 3 marcadores, bueno, no, ahí ya tenés que informar. O sea, ya ahí cambia la cosa. Estamos hablando de marcador aislado solo. Aislado. Además me encantó el dibujito, ese gráfico de por qué un ADN puede ser falso positivo, me falso encantó, negativo. lo saqué ahí de una revista taiwanesa, está buenísimo. ¿Qué hace con ¿de dónde sacaste una revista taiwanesa? No sé, pero me gustó el dibujito y me lo agarré. Muy gráfica. Bueno, sí, porque si estaba escrito en taiwanés, lo único que entendiste fue No, está en inglés el artículo. Te estoy cargando, Ana. Sí, bueno, Ana, nuevamente lo perdón, no sé si hay otras preguntas allí. Le agradecemos a Guillermo Ingracia también que haya hecho una consulta. Sí, un abrazo gigante. Muchos agradecimientos. Saludos. Bueno, llueven los agradecimientos que te los podemos pasar después al mail. Sí, sí, porque como estuve dando la charla no los pude ver, así que sí, están los saludos, después te enviamos el archivo con la lista de todas las personas que saludaron. A la pasada vi algún conocido. Sí. Así lo puedo saludar después. Tenés ya un poco por tu relevancia dentro de la ciudad de TP, también tenés muchos amigos en el resto de Latinoamérica, en Ecuador, en Paraguay, ya lo sé. Así que bueno, nuevamente nosotros orgullosos de ser tus amigos. Felices, no, porque en realidad es un resumen y fue muy bueno que sea de las últimas charlas del año como para ir cerrando ya el ciclo, porque esta revisión... Porque ya no nos querés ver más. No es que te estoy despidiendo, pero... Es que era difícil buscar una charla que no se repita. Porque... Sí, después de 14 conferencias previas, todas, pero la verdad que estuviste genial. La verdad. Muy agradecidos, un cariño muy grande para vos. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.